¿Qué es una hipertensión? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la causa? Que normalmente no puede vascular. No puede dilatarse la arteria. No puede dilatarse. Esos pacientes que somos hipertensos, como yo soy hipertenso, no tenemos esa bondad. Entonces, por ello es que tenemos que tomar medicamentos para que el medicamento haga esta vasodilatación. Sumado a esto, el ejercicio, el manejo del estrés, la alimentación, el sueño, el control de la... Obviamente, ser consciente que la hipertensión no se cura. No se cura la hipertensión arterial. Se controla. Lo primero que tenemos que cuidar son los factores de riesgo. Sedentarismo. No caminamos, celular, no hacemos ejercicio. La comida que comemos, la ultraprocesada, los transgénicos, la obesidad. Si tú unes todos estos factores y otros más, obviamente es el cóctel para un proceso de infarto o de un ACV. Por eso es que cada vez es más frecuente esta situación. Bienestar en Acción es presentado por El Mercadito de las Frutas. Come sano, vive sano. Distrilab Ortiz, tu distribuidora de reactivos y servicios de laboratorio clínico comprometidos con la excelencia. WAF, estudio y cowork, donde conectamos mentes innovadoras y tecnología. Full Graphics, creatividad que siempre destaca. Suero Vital, tu bienestar gota a gota. No esperemos más. Ya es momento de comenzar la verdadera acción hacia tu bienestar. Y ahora sí, legalmente le damos la bienvenida a la segunda temporada de Bienestar en Acción, el podcast. Y qué mejor manera de hacerlo con un súper invitado que tenemos el día de hoy, quien viene a compartir con nosotros conocimientos sobre la salud cardiovascular, específicamente sobre la hipertensión arterial. Y es que según la Organización Panamericana de la Salud, establece que el 35.4% de la población en Latinoamérica padece de hipertensión arterial, en un grupo etario que va de 30 a 70 años, siendo la principal causa de muerte inesperada en la población. Se estima que alrededor de 7.5 millones de personas mueren anualmente a causa de hipertensión arterial. Se dice que las cifras son aún mayores teniendo en consideración los casos de hipertensión que viven bajo el anonimato y no son tratados con un especialista. En este sentido nos hacemos una pregunta: ¿de qué trata la hipertensión arterial? ¿Cómo abordar o cómo tratar a ese amigo, a ese familiar, a esa hermana, a ese conocido que está pasando por un proceso de hipertensión arterial? Estas preguntas y más las responderá nuestro invitado de la semana. Y es el doctor Pedro Lobaglio, quien es médico cardiólogo y hoy nos viene a hablar un poco sobre la hipertensión arterial. Bienvenido, Pedro. Gracias, Jesús. Bueno, la hipertensión arterial, como tú dices, es la primera causa de morbilidad y mortalidad. Morbilidad significa la causa de enfermedades. Y muchas veces es desatendida y no es diagnosticada porque en gran parte de las veces es asintomática. ¿Y qué piensa el paciente? Bueno, si no siento nada, no tengo nada. Tiene lógica. Pero el tener la presión alta, ¿qué va a suceder? Va a producir daños en los órganos vitales. Y ese es el peligro por el cual tú puedes estar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años siendo hipertenso, pero tarde que temprano van a venir las consecuencias en tus órganos vitales. Principalmente cerebro, riñón, audición, erección, entre otros. Así que atención, ustedes los hombres. Bueno, para los que no conocen a Pedro, el doctor Pedro es médico cardiólogo, ¿no? Y hemodinamista. Hemodinamista, intervencionista, y tienes estudios de pregrado y posgrado en Venezuela. No, bueno, yo estudié todos mi formación fuera del país. Fuera del país, pero tienes estudios realizados aquí en Venezuela. Sí. Tengo entendido que también tienes estudios realizados en Italia, Suiza y México. Y México. Ya.
Bueno, Pedro, para ir entrando en contexto en relación a lo que es el tema de la hipertensión arterial, ¿no? Yo creo que todos ahorita en nuestra familia o en nuestro entorno tenemos un amigo, un conocido, un familiar, un allegado que sufre de hipertensión arterial y vemos que las cifras cada vez más se hacen más frecuentes, ¿no? Hay una pregunta que se me viene a mí a la mente y es, ¿qué está sucediendo para que estos casos de cifras de hipertensión arterial cada vez se vean más frecuentes en la población? Bueno, fíjate, Jesús, lo primero que tenemos que cuidar son los factores de riesgo. Si tú no cuidas los factores de riesgo, obviamente esa cifra que está muchas veces solapada se va a incrementar. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Sedentarismo. No caminamos, celular, no hacemos ejercicio. La comida que comemos, la ultraprocesada, los transgénicos, la obesidad, el estrés al cual nos estamos sometidos, el sueño no reparador. Si tú unes todos estos factores y otros más, obviamente es el cóctel para un proceso de infarto o de un ACV. Por eso es que cada vez es más frecuente esta situación. O sea, ¿tú sientes que de una u otra manera el estilo de vida está teniendo, como decir, un factor detonante para que hoy en día los casos de hipertensión arterial se vean más frecuentes en la población que antes? Porque siento que ahorita todos tenemos un conocido que sufre de hipertensión arterial, ¿no? Sí, el estilo de vida, nuestro sedentarismo, como te estoy diciendo, que es lo principal. Hemos sido cada vez más sedentarios. Y si tú te das cuenta, venía estaba hablando con un amigo, un cuñado, donde para los años 60, 70, casi no había obesidad. No existía la obesidad. ¿Cuándo viene la obesidad? Cuando empezamos, sobre todo los americanos, cuando vienen aquellos muchachos de la guerra, tienen que alimentar, todo tiene una historia, tienen que alimentar toda esa masa de personas y empiezan a utilizar los ultraprocesados. Y esos ultraprocesados son los que van a dañar la arteria. ¿Qué es una hipertensión? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la causa? Que normalmente no puede vascular. No puede dilatarse la arteria. No puede dilatarse. Pero no se dilata. Entonces, normalmente, desde el hombre de la caverna, cuando el hombre veía el dinosaurio, el tigre, se vasodilataban las arterias para salir en la huida. Oye, esos pacientes que somos hipertensos, porque yo soy hipertenso, no tenemos esa bondad. Entonces, por ello es que tenemos que tomar medicamentos para que el medicamento haga esta vasodilatación. Ayude a la vasodilatación y se pueda prevenir de otra manera. Para que disminuya la presión arterial por la resistencia. Pues. Entonces, obviamente, vasodilata y disminuye. Sumado a esto, el ejercicio, el manejo del estrés, la alimentación, el sueño, el control de obviamente, ser consciente que la hipertensión no se cura. No se cura la hipertensión arterial. Se controla. Esa es una pregunta que se hace mucha gente. Se controla. Que cree que la hipertensión arterial es una enfermedad que se cura. Ahora, ¿qué pasa? Si tú eres hipertenso, pero tú no eres obeso, tú haces ejercicio, tú cuidas tu comida, tú cuidas el estrés, no fumas, baja el café, no lo quites, lo bajas. Entonces, tú estás ayudando a que esas cifras tensionales cada vez se hagan más severas y mayor riesgo en los órganos vitales. Ya hablamos entonces, según lo que tú me estás expresando allí, de los factores de riesgo que de una u otra manera están haciendo que esos índices de hipertensión arterial hoy en día se vean un poco más elevados, como lo es el estrés, que yo creo que es inevitable ahorita estresarse en el ritmo de vida que vivimos, donde tenemos que hacer muchísimas cosas, tenemos que tener múltiples responsabilidades y bueno, es inevitable estresarse. La alimentación, que ya nos comentaste, acerca de la ingesta de ultraprocesados. Los azúcares también pueden tener un efecto sobre los pacientes hipertensos también. Hablando de hipertensión, lo principal es la sal. La sal. Pero el azúcar no aumenta la presión arterial. Pero recuerda que el corazón es una máquina muy sofisticada y no solamente se habla de presión arterial. Es como tú como bioanalista, no puedes hablar nada más de hematología, colesterol. Entonces, cuando tú abusas de los azúcares, obviamente viene otra situación, que las arterias empiezan a disminuir el calibre. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de aterosclerosis.
Entonces son dos situaciones. Hipertensión, una arteria que puede romper, y la arteriosclerosis, que es el abuso de los lípidos ultraprocesados y azúcares, va a empezar a obstruir la arteria. O sea, no solamente los lípidos y ultraprocesados ayudan a que esa arteria reduzca su calibre, sino también los azúcares. Los azúcares. Pero ¿qué pasa? La arteria tiene, o sea, es como cuando tú dejas el caucho a la intemperie, obviamente se hace menos maleable. Lo mismo pasa. Entonces, si tú a esa arteria la vas dañando, ¿verdad? Con alimentos no saludables, además del café, además del estrés. Entonces, la parte de la arteria interior se llama endotelio. Endo significa dentro de la arteria. Entonces, tú vas dañando. Entonces, ya llega un momento que no solamente eres hipertenso, sino que ella tiene un problema de isquemia coronaria. Ella se empieza a complicar todo. Ahora, cuando tú me dices, no tenemos tiempo. Mira, sí tenemos tiempo. ¿Tú crees? Bueno, te lo puedo decir con toda la honestidad. Y eso lo aprendí cuando yo tuve un ACV transitorio hace año y medio. Yo no me daba tiempo para mí. Todo el trabajo, y no lo hacía por la responsabilidad, el amigo, el podcast, la reunión. A raíz de eso, yo modesto, aquí sí soy modesto, yo camino todos los días 60, 70 minutos de lunes a viernes. Pero porque pasó algo en ti que te iba a tomar conciencia. Lo que no aprendí en mi casa, no lo aprendí en la universidad, no lo aprendí cuando me sucedió. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno dice, a mí no me va a pasar. Y eso no es cierto. A mí me pasó. Entonces, a cualquiera le puede pasar. ¿Por qué? Porque uno se confía. Recuerda que en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Tú has visto alguna vez un mecánico con un carro bueno? un carpintero con una buena cocina. Y muchas veces, no hablo en general, hablo de mí. Yo, sí es verdad, yo no fumaba, que no tomaba alcohol, pero tu estilo de vida estaba sumergida en mucho estrés. Estrés laboral me llevó al sedentarismo y al estrés. Y esa fue la causa, pero te digo. ¿Sufriste de un infarto, no, Pedro? Sí, un evento isquémico cerebral transitorio. Ya. ¿Verdad? A raíz de eso, yo tomo acción y empiezo a ver la vida desde otro punto de vista. Ya. Cuando yo digo, bueno, si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Y empezaste a cambiar hábitos. Empecé a cambiar todos mis hábitos. Que en verdad no son muchos, porque sí son, porque la alimentación no era la adecuada. Yo soy de familia italiana, ya te puedes imaginar. Sí tenía tendencia a la obesidad, pero por lo mismo, el sedentarismo y la alimentación. Pero todo eso lo he cambiado y te digo, me siento mucho mejor. Y el tiempo existe. Luego, hoy no fui a hacer ejercicio porque venía con Jesús. Yo tampoco. Porque si no, es lo que lamento. Bueno, estoy contento porque estoy con ustedes, pero hoy no fui a hacer ejercicio. No, eso nos pasa a todos. Yo creo que es normal, ¿no? Porque pero ya es como crear un hábito. Sí. Y concientizar que tenemos que empezar primero en nuestra salud y en nuestro bienestar. Salud. Sí. Y no son cuentos, es real. Sí, es real. Pero hay algo por allí que dicen que la hipertensión arterial es más común en los hombres, otros dicen que es más común en las mujeres. ¿El sexo tiene que ver en que una persona o la hipertensión arterial se redirija más hacia los hombres o hacia las mujeres, o es indiferente? No, es diferente. Porque acuérdense que tocamos también la parte hormonal. Entonces las hormonas también son protectoras en la mujer. Pero después de la menopausia empieza a haber una inversión. Igualmente, bueno, al final hoy en día, para mi manera de ser, no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Todos tenemos el mismo estrés, todos tenemos la misma angustia. Si estamos hablando 20 años atrás, pero sí hay diferencia, ¿verdad? Pero no hay una predisposición a que se vean más casos de hipertensión en hombres que en mujeres. No, nada más cuando hablamos del factor hormonal, que es un protector. Pero después de eso, pasamos a ser iguales. Ya. O sea, las hormonas en las mujeres tienen que ser como un factor protector. Hasta después de la menopausia, lógicamente. Perfecto. Ya entrando en contexto, Pedro, ya hemos aclarado muchas dudas sobre los factores de riesgo, lo que implica una hipertensión arterial. ¿Cuáles son esos signos y síntomas característicos que uno debe tener en cuenta para evaluar si esa persona está pasando por un proceso de hipertensión? O sea, esos signos alarmantes que uno debe tener en cuenta y decir, aquí debo tener en cuenta porque posiblemente soy una persona hipertensa. Bueno, fíjate, normalmente se ha escuchado hablar de la hipertensión silenciosa. Y eso es más frecuente de lo que uno cree. El paciente viene a empezar la consulta, doctor, pero yo no siento nada, yo no tengo nada. Y eso es un problemón, explicarle a ese paciente
que aun cuando no tengas síntomas, tienes un riesgo muy alto de un problema cardiológico, cerebral, renal. Entonces, muchas veces no hay síntomas. Puede ser la hipertensión arterial silente. Silente, que es muy frecuente, más de lo que uno pueda creer. Entonces, lógicamente, normalmente en pacientes puede haber dolor de cabeza, pesadez en la vista, cansancio, palpitaciones, pero igualmente el paciente, todos esos síntomas se los justifica. Es que hoy no dormí bien. Ya, Es que hoy tengo problemas con mi esposa. Es que hoy... busca las mil maneras de justificar. Y de evadir también. Y evadir muchas veces la realidad. Entonces, son pacientes que esperan llegar a una emergencia, a una urgencia hipertensiva para saber que era, para saber lo que posiblemente ya sabías, pero no lo querías aceptar. Por eso cuando damos un diagnóstico de hipertensión arterial, lo que yo siempre digo es la aceptación. Tú aceptas ser hipertenso. Yo acepto usar lente. Porque mientras tú no aceptes, es como acepta tu edad, acepta tu condición. La aceptación de esa condición. Porque es más, yo no sé qué puedan decir otros colegas. Para mí la hipertensión no es una enfermedad, es una condición de vida con la cual hay que aprender. Tú no la definirías como una enfermedad. Es una enfermedad, pero a mi concepto y mi vivencia, yo la he tomado, que soy hipertenso y cardiólogo, yo lo tomo como una condición de vida. Algo con el cual uno tiene que aprender a vivir. Con el cual tú tienes que aprender a vivir. Hacer ejercicio, lo que te digo, no fumar. No. Ahora, yo estoy de acuerdo, un cumpleaños, un bautizo, una reunión, por favor, puede, porque el momento que ya tú tengas, porque tú puedes tener una hipertensión sin daño en el corazón. ¿Cómo es eso? Porque la hipertensión va a engrosar las paredes del corazón. Pero después viene algo más peligroso, la dilatación. Entonces, cuando el corazón se dilata, grado 1, grado 2, grado 3, es aquel paciente que tú lo ves frecuentemente en una emergencia, que se cansa, que se fatiga, que hay que llevarlo cada 15, 30 días, un mes. Ya, esos son como casos más avanzados. Es el paciente que deja avanzar la enfermedad. Ya. Bueno, teniendo en consideración ya esto que hemos conversado, Pedro, ¿cuáles tú crees que son esos ya factores de riesgo que corre una persona cuando su hipertensión arterial no es tratada a tiempo? Porque se dice que los casos de hipertensión arterial, cuando no son tratados, tienden a afectar a otros órganos, como lo es el riñón, el cerebro y otros órganos. ¿Qué pasa allí cuando de una u otra manera se comprometen otros órganos aparte del corazón que ya está afectado por la hipertensión? Bueno, es bien difícil. A veces no hablamos, que a veces hablamos del paciente, que es hipertenso, que ya no ve bien, que ya no se mueve bien, que ya no escucha bien, pero y el familiar. El problema también es el familiar, porque a veces cuando uno no es hipertenso, que dice uno, bueno, de algo me tengo que morir. Pero resulta que muchas veces en esta situación no te mueres, tú quedas vivo. ¿Y para qué quedas vivo? Bueno, para los médicos y para desgastar a los familiares. Entonces, esa frase famosa, de todas maneras, me voy a morir, pues yo te voy a decir que no te vas a morir. Vas a quedar muchas veces vivo, pero vas a quedar inutilizado y es un problema que arrastra a toda una familia. Entonces, por eso es importante tomar conciencia, no ser egoísta y no pensar de algo me voy a morir. Porque no eres tú solo, es que todo tu entorno, familia, todo tu entorno sufre de esto. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién se va a levantar de noche? ¿Quién tiene que quedarse en Semana Santa, carnavales, 24 de diciembre? 31. ¿Quién va a pagar la enfermera? ¿Quién va a pagar el médico? Los medicamentos. ¿Quién va a pagar la tomografía? Entonces te das cuenta que no es tan sencillo decir de algo me voy a morir. Entonces es más fácil tomar conciencia, tomar tu medicamento y cuidar los factores de riesgo. Ya, pero ¿puede la hipertensión arterial en un caso dañar otros órganos, comprometer a otros órganos? Obvio. Por eso es porque te dice, bueno, doctor, esa es la pregunta básica. ¿Por qué si yo no siento nada, por qué tengo que tomar medicamento? Esa es la pregunta. Bueno, precisamente por evitar el daño en los órganos vitales. Visión, audición, cerebro, riñón, erección, entre otros. Eso podría ser porque como el corazón está conectado a todos los órganos, al verse, digamos que el corazón afectado por una hipertensión arterial, los demás órganos dependientes del corazón se ven afectados también. Yo te voy a poner un ejemplo bien sencillo. No sé nada de mecánica.
Es una camioneta que está hecha para 1 tonelada de peso. Y tú le metes 2,5 toneladas. Esa camioneta va a ir para adelante. Te va a pistonear, pero vaya adelante. Si esa camioneta tiene una vida media, no sé, de 10 años, tú vas a tener 4 años de vida media de utilidad. Entonces, no es el Chevrolet o el carro chino que es malo, es el dueño que no sirve. Entonces, por eso es que tú cuidas tu camioneta, tú cuidas tu corazón para cuidar tu vista, tu audición, tu memoria, la paz de tu familia, la parte económica, todo. Entonces es tan fácil decir que los médicos te enferman. Eres tú que te enfermas, no es el médico. Es fácil criticar al médico. No, pues si tú vienes con el médico, ya vienes con daños renales, daños neurológicos, daños visuales, entonces ¿qué hace el médico? Interconsulta con el neurólogo, te consulta con el nefrólogo, te consulta con el endocrinólogo. Entonces, ¿quién hizo eso? Fue tu falta de conciencia de no actuar, de no asumir la responsabilidad. De asumir tu responsabilidad. Ya. Y después, ¿quién va a pagar? El hijo, la esposa, los hermanos. Sí, y todo lo que tenga alrededor. Todo el que esté al lado. Así que esté. Sí, hay que tomar conciencia, como tú mismo lo dices. Hablar de hipertensión arterial, Pedro, es hablar de muchos mitos, ¿no? Sí. Que nos gustaría acá conversar contigo y aclarar al respecto. Uno de los mitos principales que vamos a hablar acá y que voy a nombrar es que algunas personas dicen que la actividad sexual o el chaca-chaca, como lo diría la doctora Nancy, afecta la salud cardiovascular del paciente hipertenso. ¿Es verdad eso o es mentira? Bueno, ¿O simplemente un mito? Es un mito, porque fíjate, claro, si tú tienes una crisis hipertensiva, pero si tú eres hipertenso, aún no controlado porque idealmente la actividad sexual, oye, es una manera para mí, desahogo, de placer, ¿verdad? De éxtasis. De liberar estrés. De liberar estrés, la endorfina, oye, entonces no debe ser. Ahora, si tú eres un hipertenso y vas a tomar medicamentos para erección y tienes la presión alta, oye, seguramente puede pasar algo. Ya. Pero si tú eres un hipertenso controlado, no te va a pasar nada. Todo lo contrario, así como es tan bonito, una buena comida, hacer ejercicio, un buen viaje, oye, te relacionas con tu esposa, bueno, si tienes otra, bienvenido. Ya. Hay otro, bueno, ya yo creo que esa la dijiste, que por lo general mucha gente dice, yo me siento bien y no es posible que sea hipertensión, que no sea hipertenso. Eso ya hay que tenerlo claro. La hipertensión silenciosa se debe controlar. Sí. Y se debe actuar desde muy temprano. Porque, ¿qué pasa? No es el paciente que viene al mes, que viene a los 5, a los 6, a los 7, 8 años. Muchas veces ya con corazón dilatado. Y ya verdaderamente ya hablamos de una enfermedad multiorgánica. Entonces ya ahí es una enfermedad. Pero mientras tú seas hipertenso, según mi conceptualización, y no tienes daño, estás controlado, tienes una condición de vida. Pero si tú eres un hipertenso, pero ya tienes un corazón dilatado, porque vas al médico después de 7, 8 años, cuando tienes un corazón dilatado, con daños renales y visuales, amigo, ya tú eres una perola. Ya. Y hay otro que yo creo que es mito importante de aclarar a las personas, y es el hecho de que muchos creen que el tratamiento solamente hace el milagro, o el médico, ¿no? Voy a consulta, me veo con el médico, me manda el tratamiento y yo debo sentirme lo mejor posible. Sí. Que hay que tener en consideración allí y hacerle entender a las personas que no solo el tratamiento y el médico hacen milagros. Bueno, eso es algo, por un ejemplo muy similar que no viene al caso, es como el paciente que es diabético, toma medicamento para la diabetes, metformina, cualquiera sea él, pero no baja de peso, no hace dieta, no hace ejercicio, no cambia los hábitos, entonces dice, la metformina no funciona. El que no funciona eres tú. Igualmente tú vas con el médico, le manda el medicamento, pero no maneja el estrés, no maneja el café, no baja el cigarro, no realiza sueño reparador, entonces obviamente no esperes ir a un iluminado. Tú vas a un médico que tiene sus virtudes para ayudarte, pero tú también tienes que ayudarte. Porque no es posible que tú pienses que solamente el medicamento va a ser el efecto. Es una parte del tratamiento. Es cuando dicen, los médicos toman pastillas. No, es que hay cosas que tienen que ser pastillas, pero tú puedes evitar el avance de la enfermedad. ¿Cómo se puede de una u otra manera evitar el avance, Pedro? Porque desde que comenzamos, la aceptación. Porque tú tienes la aceptación y cuando dices, bueno, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Okay. Si yo fumo, dejo de fumar. Si yo abuso con la sal, bajo la sal. Si yo como abundantemente, como de noche, quito la cena.
Si yo sé que estoy obeso, estoy sedentario, yo debo iniciar a caminar. Por eso te digo, no es hacer dieta ni hacer un programa de ejercicio por un mes. Es hacer un cambio de vida. O sea, donde tú digas, tú ves que estás allí, no sé, hay una comida grasosa, hay una comida una fiesta, aún 24 de diciembre, concha, que uno quiere, pero darte tus límites. Sobre todo, vamos a hablar ya personas de mayor edad, pues, pero aún las personas jóvenes que se ven un poco más de libertad, pero aún deben tomar una conciencia. Y muchas veces esto viene desde la misma infancia, porque no nos crean buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos de ejercicio. Ya. ¿Tú crees que también hay un factor de el estilo de vida que tenga la persona desde la infancia para desarrollar hipertensión arterial? Fíjate, está la parte genética, si los padres hipertensos, lo más seguro es que tú vas a ser hipertenso, pero sí. Bueno, mi abuela es hipertensa, mi mamá hipertensa y mi papá hipertenso. Pero yo tomé conciencia y empecé a cuidarme. Ok. Entonces, pero si es hipertenso, luego, primeramente tiene que ver el ejemplo de los padres. Si tú ves el papá que se toma la Coca-Cola, que se come, entonces obviamente tú le podrás decir, hijo, no hagas esto, pero el hijo va a hacer lo que está bien. Claro. Si a ese muchacho, esa muchacha, tú le creas buenos hábitos que no son costosos, ese muchacho ya tú le haces conciencia lo que debe de comer, cuando debe comer. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos los padres? Para contentar al niño, le damos dulce, un premio, le damos esto. Entonces son premios que para salir del paso en un momento, pero le estamos creando malos hábitos. Entonces le ponemos el celular, la televisión, lo que tú quieras, para zafarte el muchacho 5 o 6 horas. Para controlarlo. Para controlarlo. Pero ¿qué pasa? Es un muchacho que está 6, 8 horas frente a una pantalla y son muchachos que no hacen ejercicio, no interaccionan con los demás, no caminan, no hacen ejercicio. Entonces, obviamente, cuando tú le digas, haz ejercicio, ni siquiera saben por dónde van a empezar. Pero si ellos ven el ejemplo, ellos lo van a seguir. Porque ¿qué es lo que uno hace? Uno va a hacer lo que uno ve en la familia. Porque muchas veces también viene el ejemplo viene de casa. De casa. Sí, es como tú mismo dices, el ejemplo viene de casa. Y si nosotros fomentamos en casa un buen estilo de vida, una buena alimentación, teniendo en consideración que hay antecedentes y que teniendo en consideración, como tú mismo lo dices, que el factor genético juega un punto a favor para que esa persona, ese niño, desarrolle a futuro una hipertensión arterial. Entonces, oye, sí, como tú mismo lo dices, tomar conciencia de si hay genes acá en la familia en relación a esta enfermedad, vamos a crear, digamos, estilos de vida saludables para que ese niño o esa persona al futuro no desarrolle esta enfermedad que, bueno, tiene sus consecuencias para el estilo de vida y para la salud de las personas. ¿Qué hábitos tú, Pedro, sientes que son considerables e importantes que nosotros desde ya, sin necesidad de ser hipertenso, ¿no? Sí. Sin necesidad de que llegue esa situación desfavorable de decirnos, tienes que hacer un stop, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hábitos tú sientes como especialista que hay que incorporar nosotros en nuestra vida para prevenir no solo la hipertensión, sino otra cantidad de enfermedades? Porque, no solamente la hipertensión. Ahí entra en juego la diabetes, la dislipidemia. Dislipidemia significa colesterol triglicéridos alto. Y ahí empezamos a hablar de las arterias, porque muchas veces cuando hablamos de corazón, nos enfocamos solamente en la hipertensión. No olvidamos de las válvulas, de las arritmias, de las coronarias, del riñón. Entonces, es el cambiar el hábito. Cambiar el hábito desde un inicio. No esperar, es la prevención. Por eso lo primero que tenemos que atacar en toda la vida es la prevención. Tú estás acá. Tomar acciones preventivas. Y es mucho más fácil que curar. Es la prevención. Lo que pasa, bueno, ahora como sociedad que somos latinoamericanos, no estamos acostumbrados a la prevención, no estamos acostumbrados al mantener. O sea, siempre esperamos que algo se dañe para arreglarlo. Sí. Esperamos que algo llegue para actuar. Entonces, se incrementan los problemas a nivel familiar, a nivel del órgano del paciente. Y ya es una persona que muchas veces en su calidad de vida va disminuyendo es muy precaria, pues, porque tienes que acudir muchas veces a múltiples médicos. Entonces, eso también trae problemas familiares. Por eso, si empezamos desde un inicio, se puede hacer. A concientizar, ¿no? Tenemos que empezar por la familia. Bueno, aquí muchas cosas, pero también ¿cómo te puedo explicar?
la promoción a nivel de las instituciones, promover el no fumar, promover el hacer ejercicio, el promover la comida saludable. O sea, y muchas veces las personas, y te lo digo, piensan que son tonterías. Oye, total, yo como lo que me da la gana y no me pasa nada. Mira, sí va a pasar. Sí, en algún momento el cuerpo te habla de alguna u otra manera, y estalla y te dice a través de algún suceso de salud que tienes que parar, que tienes que cambiar y que tienes que hacer un cambio en tu vida para poder seguir, para poder continuar y para poder transitar de la manera más saludable tu estilo de vida. Otro consejo, otra sugerencia, Pedro, que quieras dar a conocer a las personas para... La aceptación de una condición de vida, tómalo así, ¿verdad? Una condición de vida, y bueno, no esperes que llegue el momento donde tengas que de una manera drástica hacer los cambios, porque muchas veces, aún haciendo los cambios, al haber una dilatación, un daño del corazón, o sea, son pacientes que se esclavizan de muchos medicamentos, donde hay órganos múltiples que están dañados. Entonces tu calidad de vida verdaderamente es mala y arrastra a tu familia a una situación que no debería ser. Sí, y ahí se ven comprometidos todos, y también tener la conciencia de que no solamente somos nosotros los que nos vamos a ver afectados, sino el entorno, la familia, los amigos, de una u otra manera sufren también por nosotros. Y de una u otra manera también se ven involucrados en esa condición o en esa enfermedad. Bueno, Pedro, para finalizar, vamos a citar una frase de María Alonso Puig, que dice lo siguiente: si estamos dispuestos a observar y escuchar, se nos revelará lo que sucede en el inconsciente. Y yo creo que esa es una de las cosas que tiene que hacer la gente que nos está viendo hoy, escuchar atentamente lo que estamos diciendo acá para tener un estilo de vida saludable y garantizar calidad de vida, que yo creo que es lo que queremos todos. Porque hay momentos en la vida que no es solamente pedir vida, sino calidad de vida. Hay una edad que uno pide calidad de vida. Ya tú estás por calidad de vida, Pedro. Yo, mi meta prioritaria, y eso es lo que es llegar a mis 70 años, Dios me bendiga, con calidad de vida. Así es, y eso es lo que todos queremos. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos por en este primer episodio del podcast de nuestra segunda temporada. Y bueno, agradecida por tu receptividad y por tu disposición de venir a dar información de valor, que yo creo que es lo que hace necesario ahorita, enaltecer información de valor para que la gente tenga calidad de vida. Gracias por la invitación y les deseo muchos éxitos. Amén, amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio en el cual nos acompañó el doctor Pedro Lobaglio hablando sobre la hipertensión arterial. Recuerden suscribirse a través de nuestro canal de YouTube, darle like, comentar, guardar. Si tienes un testimonio de vida relacionado con la hipertensión arterial, te invito a que nos comentes a través de los comentarios. Si te gustaría que tratáramos otro tema en particular o invitáramos a una persona en particular, bien receptivos estaremos. También puedes darte un paseo por nuestro canal de YouTube, donde tenemos información valiosa para que hagas de tu vida un estilo saludable y con bienestar. Mis redes sociales, @JesusGómezAA, @JesusGómezAA, por donde tendremos un contacto mucho más directo y cercano. Un placer, Pedro, haberte tenido por acá en este estreno de nuestra segunda temporada. Y nos despedimos con nuestra acostumbrada frase: recuerden que mientras haya vida y esperanza, habrá bienestar en acción. Nos vemos en un próximo episodio. Este podcast fue gracias a El Mercadito de las Frutas. Come sano, vive sano. Distrilab Ortiz, tu distribuidora de reactivos y servicios de laboratorio clínico comprometidos con la excelencia. WAF, estudio y cowork, donde conectamos mentes innovadoras y tecnología. Full Graphics, creatividad que siempre destaca. Suero Vital, tu bienestar gota a gota.